Después de 2 años machacándolo y triturándolo, ya toca por fin restaurar el S13. Ya está demasiado usado. Y para eso tenemos 500.000 piezas para devolverlo a la vida y además para darle un cambio estético bastante heavy. Se podría decir que prácticamente no hay ni siquiera un panel del coche que no esté intacto. Parachoques trasero está hecho mierda. Faros traseros hechos mierda. Aleta trasera derecha. Aquí de tocar el muro hay que repasarla un poquito. Faro hecho una mierda. Aleta trasera izquierda. Chunga. Taloneras. Chungas. Puerta. Chunga. Parachoques delantero. Creo que no hace falta comentar, ¿vale? Capó. También pilló. Talonera esta. También hecho una mierda. Y la puerta esta, pues ni te cuento. Borde de alerón también, pues en la mierda. Como podéis observar, está todo bastante hecho una mierda. Hay que tener en cuenta que es todo fibra, todo se puede salvar, menos las puertas, todo se puede salvar echándole horas y un poquito de cariño. Pero la verdad es que por los precios a los que consigo estos body kits me sale muchísimo más rentable comprar un body kit nuevo entero y ya está, porque al final ponerte a reparar esto son millones y millones de horas. Así que vamos a ir a por lo más rápido, que es body kit nuevo, menos aletas traseras, que las aletas traseras, como ya sabéis, las hice yo. Cogí una base como estas de aquí, que no son mías, son de un colega, y le di yo una forma diferente, la reducí 15 milímetros y tal. Entonces me sale más rentable reparar el trocito que falta que hacer 2 aletas enteras desde cero. Tema de puertas, lo mismo, no merece la pena repararlas, así que para eso también tengo puertas nuevas. Cierto, hoy tenemos a mi brother que está aquí tuneando la Touring, bueno, destuneando la Touring. ¿Pero sabes lo que toca? ITV. Qué guapo, qué guapo. Por lo menos hay alguien en la familia responsable, no como yo. Como veis, vamos a mantener el mismo body kit, ya que es un body kit que me encanta la forma que tiene. Así que lo vamos a mantener, pero van a haber algunos cambios de estética. Ya digo que el coche no, o sea, va a dar un cambio súper bestia. No sé, vamos a empezar a desmontar, ¿no? Perdón por la interrupción, pero es importante porque es un sorteo gratis y súper mega fácil. El sorteito es de un cheque de 100 euritos en Autodoc. ¿Quién no quiere un cheque de 100 euritos en Autodoc? Por cierto, código RADSQUAD en Autodoc. Lo único que tienes que hacer es ir aquí abajo y dejarme un comentario diciéndome para qué utilizarías el bono. Pues mira, Xavi, yo me compraría una caja de herramientas para poder arreglar mi coche. O yo me compraría, yo qué sé, lo que sea. Ya sabéis que en Autodoc tenéis más de 4 millones de referencias, así que ser un poquito creativos, porque también el comentario que más gracia me haga, pues a lo mejor lo valoro un poquito más. Sabéis que en Autodoc tenéis absolutamente de todo lo que podáis necesitar para cualquier tipo de coche. Es literalmente la empresa más grande de recambios de todo el mundo, y como ya sabéis, tenemos el código de descuento RADSQUAD, en el que vosotros por una parte obtenéis un descuentito que va perfecto, y yo además también recibo una recompensa extra que me dan, así que es una relación ahí de ganar bastante guay, y encima os consigo ahí un sorteito súper sencillito para que podáis conseguir un bono de 100 euritos. Una de las cosas que más me gusta de Autodoc es: necesito esta pieza, seleccionas marca, modelo, año del coche, motor, y ya tienes todos los menús y submenús bien separaditos por motor, suspensión, transmisión, estética. Lo tienes todo súper bien separado para que sea lo más intuitivo posible, para que literalmente encuentres la pieza más rara que tenga tu coche. La verdad es que es súper heavy. Como vas quedando fibra y vas viendo lo que realmente hay debajo, madre mía. Aquí, bueno, cuando tuve el golpe fuerte, todo esto se metió adentro, entonces tuve que hacer el agujero este para enganchar y salió todo bastante bien. Lo que obviamente, como veis, la puerta está hecha mierda y tal. Y esto fue un despiste que flipas en el box. Me comí un pedazo de bordillo que flipas, y por suerte solo fue eso y no doble nada raro. Pero qué puta hostia di, chaval. Y bueno, pues te pones a mirar y claro, todavía no he sacado esto. Cuando saque esto ya ahí debajo flipas. Aquí pues de ir tocando en muros
huecos y cositas. Esto se ha metido para adentro, entonces hay que estirarlo todo. Esto ya habéis visto, ya me habéis visto estirarlo 40 veces. Es súper blandito y solo, incluso con las manos, ya sale para afuera. Pero bueno, ya que estamos, obviamente lo intentaremos dejar lo más a su sitio posible. Y obviamente que está aquí suelto. Esto va más o menos así. O sea, tampoco está tan medio para adentro. El que sí que está bastante medio para adentro es esto de aquí. Aquí sí que, como veis, la fibra lo tapa todo muy bien, pero aquí faltan fácilmente 4 dedos. Ya sabéis que aquí es donde tuvimos el golpe fuerte, entonces de aquí sí que le estiraremos para sacarlo todo lo más al máximo fuera posible. Y aquí hay que estirarle para volver a poner esto en su sitio, porque de aquí está un poquito más bajo que de ahí, como podéis ver. O sea, está literalmente un poquito bajado. Entonces hay que meterlo en el potro y pegarle una estiradita buena. Bueno, en este lateral está bastante bien, menos esto de aquí. Ya digo que le quitas la fibra y ahí debajo está todo también bastante hecho mierda. El coche en 2 años se ha usado, pero bien usado, porque lo que es de chasis y todo eso estaba totalmente virgen, estaba impecable. Lo he rustido bastante. Pero bueno, al final es un coche que creé para esto. Conducir a este nivel y a estas cosas hay que correr muchos riesgos y a veces pues las cosas pasan, ¿no? Ya he desmontado todo lo que es fibra menos aletas, que por ahora no me hace falta. Les voy a empezar a cuadrar y sobre todo a hacer soportes nuevos, porque después de haber llevado 2 años este body kit he podido ver diferentes maneras de montarlo un poquito más enfocadas al drift, ¿vale? El parachoques trasero, aquí siempre hay un agujero que flipas. Yo para remediar eso lo que hice fue cogerlo con bridas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el parachoques sale volando no hay manera de acceder a las bridas y no desmontas todo esto, y obviamente para drift no tiene el más mínimo sentido tomar medidas de esta altura de aquí a aquí. Entonces voy a taladrar y voy a poner unos tornillos que lo que hagan es de sujeción para que se aguante el parachoques, de forma que luego solo habrá que poner una brida en cada lateral de estos y el parachoques quedará totalmente con un fitment súper bueno y además sea súper fácil de sacar. Madre mía, qué idea más buena, nene. Bueno, se ve la idea, ¿no? Que se aguanta ahí. ¿Qué te parece? Bueno, por hoy ya es más que suficiente, estoy súper contento porque todo está quedando súper bien. La verdad es que es una gozada montar piezas nuevas. Después de ver ciertos vídeos, pues he aprendido un poquito a trabajar con la fibra y la verdad es que está quedando bastante mejor de lo que estaba incluso el primer día que lo monté. La verdad es que mola mucho, le he conseguido dar una forma a la aleta un poquito diferente y tal, porque yo no lo sabía, pero la fibra, si tú la calientas bien con pistola de calor, se puede moldear y le puedes dar muchísima forma. Dios, se empieza a ver cómo se tendría que haber visto hace mucho tiempo, pobrecito. Pero bueno, recogemos y para casa, mañana más. Aquí tengo que decir que la aleta tiene una forma un poco fea, pero estoy seguro de que podré dejarla totalmente recta. Pero ¿qué pasa? El remache roscado que tenía aquí está súper pasadísimo, tengo que sacar la rueda y todo y me da un poco de pereza. Y sobre todo, este boquete de aquí, sé que puedo mejorarlo, pues eso, con lo que decía, pistola de calor, un poquito de paciencia y estoy seguro de que esto va a quedar que flipas. Muy importante esto, hacerlo antes de pintar, porque del calor la pintura pues se burbujea y se hace mierda básicamente, pero bueno, como lo tenemos que pintar, pues es el momento perfecto para hacer esto. Así que como digo, estoy muy contento. O sea, esta esquina de aquí cuadra como no había cuadrado nunca, la verdad, y eso que lleva unos cuantos guantazos, o sea no lo entiendo, pero no sé, la verdad es que está quedando muy, pero que muy guay. Y ya digo, estoy muy contento. Esta zona de aquí, como digo, no queda todavía súper perfecta porque hay que estirarlo un poquito en el potro, pero oye, de puta madre también, o sea, muy bien. ¿Habéis visto ese gap, no? Pues mirad la forma que hace. Cuando llega aquí arriba se mete
para adentro que flipas. ¿Y qué pasa? Que esto no hace esa forma, esto es totalmente recto. ¿Qué pasa? Tú te vienes aquí y eso es totalmente recto, como debería ser para que quede perfectamente en la aleta. Cositas del molde, cositas de kit de fibra económicos, entre comillas. Así que bueno, vamos a darle con pistolita de calor y a ver si consigo salvar esto. Por cierto, un problema súper grave que tenía antes era la distancia entre esta parte de aquí y esta parte de aquí de la aleta. Nunca conseguía aguantar el parachoques y que quedara una línea cerca, ¿vale? O sea, siempre me quedaban casi 2 dedos. Lo que he hecho ha sido hacer unos agujeros aquí, poner unos tornillos, entonces el parachoques, esta línea de aquí, se apoya justo aquí encima y va perfecto. Como tiene esta forma así, es como que me deja meterlo a la perfección sin llegar a molestar. Y aquí exactamente igual, le echo los dedos de esto, entonces se desliza por ahí arriba y se queda perfecto. Ahora cuando lo acabe de ajustar ahí, os lo monto para que lo veáis. Bueno, lo del parachoques ha sido un poco fracaso. Al tener tantas esquinas y eso no se deja moldear lo más mínimo posible, pero bueno, eso Lauta se encargará de eso porque él ya sabe cómo trabajar al 100% con fibra. Yo no tengo esa experiencia. Igualmente es un coche drift, tampoco tiene que quedar todo perfecto, pero tengo que decir que al ser mi segundo kit y después de haber estado tanto tiempo pues poniendo, quitando parachoques y demás, poco a poco he ido aprendiendo y he ido pensando ciertas maneras de, número uno, que hacer que encajen mucho mejor y sobre todo de hacerlo que sea desmontable muy fácil y que sobre todo cuando se desmonte en caso de golpe que no se destroce por completo. El objetivo está más que cumplido, estoy súper contento con cómo ha quedado. El único problema es que está muy alto delante. A ver, ya de por sí yo llevo el setup tal cual lo llevo porque el coche va muy bien así, es como tiene que ir. Entonces, como ya sabéis, detrás va un poquito más bajo que delante, bueno, un poquito bastante. Mirad la altura del parachoques delantero. Antes, al estar un poquito más bajo de ahí, pues crees o no, pues se bajaba un poquito más, pues que ahora se ve súper alto. Pero es que al final, teniendo este ángulo de giro y teniendo este pedazo de neumático, aquí tengo un poco más de un dedo y al final, o sea, así las ruedas ya tocan cuando hago una entrada súper tocha o lo que sea, pero al final estás transmitiendo mucho peso de un lado a otro del coche. Aquí está un pelín más alto, pero nada, lo acabo de medir y es medio centímetro. ¿Qué es lo que hay? No lo puedo bajar más porque el coche así es 100% funcional y al final es lo que más me interesa. Decir que, por ejemplo, las taloneras han ajustado muchísimo mejor, las he puesto de una manera mucho más simple. Aquí tengo que cortar mucho porque la rueda toca aquí. Entonces, como veis, una simple bridita aquí, además bastante débil para que caiga bastante fácilmente. Y como veréis, he conseguido que la talonera haga así un poco hacia abajo. ¿Cómo he hecho eso? Poniéndole un tornillito aquí que hace de tope y no deja que entre más hacia dentro de la talonera. Un anclas de arriba, de abajo le pones un tope y hace un poco así. Mola porque, pues eso, se ve como un poco más relleno. Al la rueda tener tanta caída y sobresalir tanto, pues me gusta bastante cómo queda aquí. En la parte trasera, pues queda también bastante guay. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, tú miras desde aquí y aquí falta, no sé, es como que sobresale demasiado la rueda hacia afuera y aquí le falta algo. Pero no os preocupéis porque es parte de las pequeñas cositas que le voy a hacer. O sea, aquí queda como muy plano, a diferencia de las taloneras, que ya veis que tienen esa forma así, tanto delante como detrás. Aquí en el parachoques no consigo hacer esa forma. Así que no os preocupéis porque, como digo, haremos algo para remediar eso. Es una pasada como el simple hecho de montar un body kit nuevo y unos faros nuevos, el coche ha cambiado bastante. O sea, a ver, es normal, ¿no? Entonces estoy muy contento y aún me falta cambiar las puertas, que me da una pereza que lo flipas. Estaba recogiendo un poquito y digo, joder, ¿y ahora qué hago con el body kit viejo? Lo voy a tener por ahí tirado. Y digo, pues lo cuelgo. Tengo tanta pared vacía que tengo para colgar el body kit y tal. Entonces, bueno, el problema es que me he quedado sin clavos. Entonces quiero colgar estas dos aletas que son las que llevaba antes. O sea, son las primeras aletas que llevé, que están, la verdad es que están perfectas. La idea es poner una debajo de cada parachoques, así que era bastante guay. Y luego en esta zona de aquí, pues me gustaría hacer lo mismo para llantas. Porque además, algo que no sabéis, pero os lo cuento ya, para el S14 se vienen llantitas nuevas que vais a puto flipar. Los que me seguís en Instagram ya lo deberíais saber, pero esta trasera se me agrietó. Bueno, la tengo por ahí tirada, ¿vale? Se me agrietó y en medio de una curva de estalón en la rueda y casi me pego una hostia que flipas. Las llevaré a reparar, las llantas y todo eso, pero aún así pues quiero darle mi propio estilo al coche. Quiero que cambie un poquito. El estilo de esas llantas es totalmente diferente, van a cambiar el coche por completo. Hay que quitarle a esto, sí, más o menos 3 dedos por cada lado. Bueno, estos son 17, ¿vale? No nos podemos fiar mucho, pero sí, más o menos unos 3 dedos. Hay que bajar el coche al puto suelo. Ya estamos al día siguiente. Las poquitas cosas que me falta cambiar hoy son las puertas. Como veis, tenemos aquí las puertas nuevas, o sea, están
totalmente bien, alguna tiene algún bollito, pero vamos, nada en comparación a todo esto de aquí. Bueno, ya he desmontado la maneta y tal, he desmontado el interior y bueno, pues solo me falta sacar los tornillos de ahí, bueno, el cableado para que salga. Para sacar esos tornillitos hay que sacar la aleta, para sacar la aleta hay que sacar talonera y parachoques. Qué puto coñazo. Pero bueno, por suerte es un coche bastante simple, ya habéis visto que lo estoy haciendo todo de manera que sea súper rápido de desmontar. Mirad lo que me he ingeniado aquí. Antes tenía aquí esto que lo podías atornillar con la mano, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo sacas, lo dejas por aquí encima y lo pierdes. Entonces, después de eso, lo que hice fue meterle tuerca por detrás. ¿Qué pasa? Que siempre necesitas herramientas para desmontar el parachoques. El sistema que he ingeniado ahora, muy fácil. Un tornillo suelto, largo de cojones, de forma que entra pero no va a poder salir. ¿Por qué? Porque cuando cierra el capó hace de tope y el tornillo es tan largo, por mucho que salga va a tocar antes con el capó que salirse. Además que si se pierde no se va, o sea, me da igual porque tengo 500 de estos. Además ahora he conseguido que el parachoques, como se aguanta de aquí, queda en su forma totalmente natural, sin ningún tipo de estrés, sin ningún tipo de fuerza, queda en su sitio perfecto, así que súper guay. Entonces, para desmontar parachoques, brida aquí, brida en el otro lado, sacamos tornillos y fuera. Fácil, sencillo y eficiente.